Nombre de Jesús, estamos, Señor, en este momento delante de tu bendita presencia. Te queremos agradecer la bendición de poder estar aquí reunidos en este lugar, Señor, en esta sede de estudios. Te agradecemos enormemente, Señor, que nos permitas llegar y también queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, la gracia de tu Santo Espíritu esté sobre nosotros para poder recibir, para poder escuchar, Señor, y comprender lo que tu palabra en este día nos quiera enseñar. Bendiga a nuestro profesor, nuestro hermano Efraín. Rogamos bendición sobre su vida y también sobre cada uno de nosotros, los que estamos aquí dispuestos para aprender. Bendiga a nuestros hermanos que están conectados, Señor. Que este tiempo sea un tiempo hermoso, especial, en tu presencia principalmente, y también por medio del estudio podamos ir creciendo cada día. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga a cada uno, a nuestros hermanos que están aquí también por el Zoom, hermano Rafael, hermano Samuel Urra, hermano Samuel de San Javier también, nuestro hermano Samuel Urra, nuestro hermano Daniel Araya, nuestra hermana Mérida, nuestro hermano Patricio, nuestro hermano Daniel Araya, nuestra hermana Sandra. Sean todos bendecidos y bienvenidos. Vamos a comenzar, vamos a compartir la pantalla. ¿Se ve la pantalla, Brian? ¿Sí? Ok. ¿Se escucha bien el audio igual? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ok. Bien. Vamos a comenzar entonces. Hoy día ya entramos al capítulo 5, un capítulo bastante que nos hace respirar después de pasar por unos capítulos bastante difíciles, pero vamos a ver hoy día un capítulo que nos va a ayudar mucho y quiero que hagamos un pequeño repaso de lo que hemos estado viendo, un pequeño recordatorio de lo que estamos viendo. Tuvimos el capítulo 1 y a grandes rasgos, ¿cierto? No vamos a ver todo el capítulo, pero a grandes rasgos en el capítulo 1 estaba el corazón del Evangelio, ¿cierto? En esos dos grandes versículos que nunca tenemos que olvidarnos, ¿se recuerdan, cierto? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree, primeramente al judío y después al griego, ¿cierto? Entonces, ¿qué decía Pablo? Que no se avergonzaba porque el Evangelio estaba sustentado, ¿cierto? Todo el andamiaje del Evangelio está sustentado ¿en qué? En el poder de Dios, ¿cierto? En el poder de Dios. Ahí está sustentado el Evangelio. El Evangelio está, ¿cierto? Su firmeza, su sostenimiento está en el poder de Dios. Eso lo vimos, ¿cierto? Y que es para todos los que creen. Y el Evangelio, si mal no recordamos, decía que el Evangelio, en los primeros versículos del capítulo 1, decía que el Evangelio trataba de ¿quién? De el Hijo. ¿Ah? ¿Cierto? El Evangelio trata del Hijo. El Evangelio estaba, ¿cierto? Profetizado en el Antiguo Testamento y el Evangelio habla, o el Evangelio, ¿cierto? Tenía que ver, o trata en específico, de su Hijo, de Jesucristo. Eso lo vimos en el primer capítulo, ¿cierto? Y además, cierto que dentro del mismo Evangelio, en el versículo 17 del capítulo 1, decía que en el mismo Evangelio se manifiesta la justicia de Dios solo por medio de la fe. O sea que la única manera de Dios declarar justo al hombre era por medio de la fe. Eso es lo que hemos estado estudiando, ¿cierto? Las tres últimas clases. Entonces, y que era, ¿cierto? La única forma para que Dios declare justo al pecador, ese es el punto, la única manera para que Dios declare justo al pecador es solo por la fe. No hay otra forma, no existe obra, no existe absolutamente nada más, solo la fe. Y eso también quedó ¿cierto? Queda allí manifestado en el capítulo 1, versículo 17. Ya del versículo 18 en adelante, hasta el capítulo 3, versículo 20, observamos y estuvimos estudiando paso a paso todo lo que tiene que ver con este diagnóstico que hace Pablo sobre la naturaleza de pecado. El hombre está en una condición y está en una posición de pecado, ¿cierto? El hombre está posicionalmente y condicional, o sea, en una condición de pecado, ¿cierto? Su naturaleza está torcida, vimos varios puntos y lamentablemente llegábamos haciendo la alusión de que el hombre estaba
incluso bajo esa condición en la que está, lo único que merece es la muerte. Ese es el veredicto condenatorio, ¿cierto? Dignos de muerte, el capítulo 1 final, tiene que ver con que son todos los hombres, al todo estar en pecado, al existir un pecado universal o una condición de pecado universal, todo el universo de ser humano merecen la muerte. Eso es lo que estuvimos viendo en el capítulo, ¿cierto? Capítulo final del capítulo 1. Pero solamente la gracia de Dios, ¿cierto? Dice versículo, capítulo 3, versículo 21, dice, pero por otro lado, o sin embargo, ¿cierto? Se ha manifestado la justicia de Dios. En este caso, ¿cierto? Veíamos que Dios mediante su gracia, ¿cierto? Manifiesta su justicia sobre los pecadores, ¿cierto? Los puede declarar justos. ¿Por qué? Porque su Hijo, ¿cierto? Jesucristo ha hecho una obra que la estuvimos estudiando, una obra de redención, una obra de expiación y una obra de propiciación. ¿Se recuerdan? Entonces, él podía justificar ahora, o sea, ¿cierto? La justicia, ¿cierto? La justicia divina, después de otorgar el perdón de pecado, ¿cierto? Declarar justo al pecador. ¿Por qué? Porque Cristo ha consumado una obra perfecta de redención. ¿Se recuerda qué es lo que era? Nos compra. ¿Por qué? Porque el pecado nos mantiene en una deuda. Entonces, Él paga esa deuda, ¿cierto? Nos compra, nos redime. Y lo hace a través de un sacrificio de expiación, ¿cierto? Un sacrificio expiatorio. Entonces, ¿y de qué forma nos compra? Mediante la sangre. De esa manera, esa sangre, ¿qué es lo que hacía? Cubría el pecado. Entonces, pagaba el pecado. Entonces, por lo mismo, Dios se satisface de aquella obra y queda saldado. Eso es lo que veíamos, ¿cierto? Estuvimos trabajando, estuvimos viendo eso. Entonces, el hombre está en pecado, finalmente, ¿cierto? Queda digno de muerte, pero Dios ha manifestado su justicia, ¿cierto? Ha manifestado su gracia porque Cristo ha hecho una obra, ¿cierto? Perfecta. Entonces, en base a todo lo que estuvimos viendo, nos dábamos cuenta que en esta condición de pecado, ambos en este caso, seres humanos que están mostrados ahí en Romano, judíos y gentiles, están en la misma posición. Ninguno está por sobre el otro, ¿cierto? Ambos estaban en la misma situación o la misma condición. Todos estaban en pecado. Pablo no hace una diferencia en que uno es más que el otro. Sobre todo Pablo se dedica en los capítulos 2 y 3, se dedica a echar por tierra las posiciones que ellos podrían argumentar y decir, no, es que nosotros somos judíos de cepa, nosotros somos, ¿cierto? Somos descendientes de Abraham, nosotros tenemos la ley, en nosotros están las promesas, en nosotros está la circuncisión. Entonces Pablo, ¿cierto? Descarta toda posibilidad o argumento en lo cual ellos pueden, por así decir, tener algún cierto mérito distinto al resto. Entonces ya Pablo, cuando apunta que, ¿cierto? Se ha manifestado la justicia, Dios ha revelado su justicia, al revelar Dios la justicia, todos están en la misma condición y posición. Claro, no hay seres humanos distintos, no hay seres humanos de segunda o de primera categoría, son todos iguales. Entonces, como Dios manifiesta su justicia y la única forma para que el hombre pueda ser salvo es mediante la fe, entonces judíos y gentiles, ¿qué necesitan para ser salvos? Fe. ¿Cierto? No puede venir un judío y decir, no, es que yo soy judío, yo soy descendiente, yo merezco la salvación. Pablo dice, no. Ambos están en la misma, ¿cierto? Ambos necesitan ser justificados. Y no es por obra, sino que es por fe. Y Pablo, allí, ¿cierto? Para dar a entender qué significa la fe, explica todo el capítulo 4, ¿cierto? Habla de la fe. La fe, ¿cierto? Es la base, la única base de justificación, ¿cierto? La única forma para que el hombre sea salvo es únicamente por la fe, sin ninguna obra de la ley, absolutamente sin ninguna obra de la ley, solamente la fe. Y Pablo, como les decía, para poder explicar la fe, Pablo se dedicó un capítulo completo para hablar de, o el modelo de fe, y lo habla a través de quién usa, ¿cierto?, al patriarca Abraham. Y allí nos explica Pablo, ¿cierto?, nos explica cómo es que Dios, ¿cierto?, lo cuenta, cuando dice, y Abraham creyó y lo contó por justicia. Y ahí estuvimos estudiando qué significaba, ¿cierto?, que Dios lo pone a cuenta, ¿cierto? Dios lo pone a cuenta. Entonces, y veíamos que, y después de eso estuvimos viendo que ese mismo patrón
ese mismo patrón que leíamos al final del capítulo 4 cuando dice Pablo dice, cuando se estaba escribiendo de Abraham, se estaba escribiendo también de nosotros, lo que hemos creído, ¿cierto? También hemos creído. Entonces, el mismo patrón de cómo Dios cuenta o lo pone a cuenta es el mismo patrón que Dios usa, o sea, el mismo patrón que usó con Abraham, es el mismo patrón que usa con cada uno de nosotros. Dios es el que nos pone a cuenta. Nosotros no vamos, ¿cierto?, con algo a Dios. No podemos ir con nada. Entonces, el mismo patrón. Y lo estuvimos estudiando, ¿cierto? Es Dios el que inicia la acción, ¿cierto? ¿De qué forma? Por medio de la palabra. Dios comunica una verdad. Esa verdad se instala, ¿cierto?, en la razón o en el intelecto, tocando las emociones, la voluntad, instala esa verdad y esa verdad, ¿cierto?, se fundamenta, se hace un fundamento firme, ¿cierto? Y reacciona la fe, nace la fe. Pero la fe, dijimos que la fe, ¿cierto?, la fe no es simplemente salvación, sino que la fe tiene que tener un objeto. La fe es la fe es una vía, la fe es un vehículo, la fe, ¿cierto?, es como un ducto, pero verdaderamente lo que salva es el objeto de la fe. En el Antiguo Testamento descansaba, ¿cierto?, el objeto de la fe, descansaba en las promesas de salvación. En el Nuevo Testamento, el objeto de nuestra fe es la obra consumada de Cristo, ¿cierto? Pero es lo mismo, porque en el Antiguo Testamento descansaban en la obra de Cristo, es la promesa de la obra de que hace Cristo. Nosotros descansamos ahora en la obra consumada de Cristo. Entonces, la fe simplemente es el vehículo. El objeto de la fe salva. El objeto de la fe salva. Y estuvimos también hablando un poquito que, ¿cierto?, que lo que nosotros vemos hoy día y lo que la palabra, al menos luego la palabra ya en el Nuevo Testamento explica, al menos lo explica el libro de Juan, me parece, cuando explica que es el Espíritu Santo el que produce o hace la obra, el que capacita al hombre, ¿cierto?, o acciona en el hombre por medio de la palabra y le pulsa al ser humano, ¿cierto?, a que el hombre crea. Es el Espíritu Santo. Lo convence al hombre de justicia, de juicio y pecado. Y ahora, hermanos queridos, vamos a pasar al capítulo. ¿Por qué quería hacer todo este pequeño resumen? Porque para poder ver el capítulo 5 es necesario tener un poquito de lo anterior. Porque el capítulo 5 viene a traer una respuesta a una posible interrogante. ¿Cuál es la interrogante? Es la siguiente. Si el hombre está bajo una pena o un veredicto de muerte, ¿cierto? Ese es el terminado, ¿cierto? Al hacer el diagnóstico de la naturaleza de pecado, o hacer el diagnóstico, ¿cierto?, en la condición que está el hombre, el veredicto era, ¿cierto?, el veredicto legal de parte de Dios es que todos son dignos de muerte. Ese es el veredicto. Pero Pablo dice que, aparte de todo aquello, se ha manifestado la justicia de Dios, ¿cierto? Y que esta justicia de Dios es porque Cristo ha hecho una obra perfecta de redención, expiación y propiciación. Entonces, al hacer Cristo esta obra perfecta y que el hombre por medio de la fe puede asirse de aquella obra, y el hombre es justificado por Dios, ¿cierto?, recibe la justificación de perdonarlo, de hacerlo justo. Entonces, en esa nueva posición que está, ¿cierto? Ahora en esa nueva posición que está, la pregunta sería, ok, en esta nueva posición, si supone que yo primero estaba bajo un veredicto de muerte, ¿cierto?, y de que ese veredicto de muerte a lo mejor todavía no me lo dan, pero al final del tiempo, cuando venga ese juicio final, que aparece en el capítulo 2, ¿cierto?, cuando venga ese juicio final, cuando tengan que decirme, digno eres de muerte, el hecho de yo ahora asirme de la justicia, ¿me libra de ese veredicto? ¿O me libra de ese juicio? Esa es la pugna, esa es la pregunta. No sé si la entienden. ¿Está finalmente asegurada la justificación? Ese es el argumento. ¿Está asegurada la justificación? Porque me da seguridad de que yo ahora tengo fe, creo en la obra consumada de Cristo, pero esa justificación me guarda de la ira futura. Claro, ese es el argumento de Pablo. Finalmente, yo puedo descansar de que esa justificación me librará, me va a librar de cuando, ¿cierto?, cuando es suficiente, cuando se supone que dice que todos compareceremos delante de un tribunal. Entonces, en ese tribunal, y eso Pablo lo dijo anteriormente, lo dice, o sea,
en ese tribunal unos van a recibir, dice, una condenación eterna y otros van a recibir vida eterna. Entonces, Pablo está dando a entender esto, o quiere argumentar o explicar esto, porque la pregunta podría ser, ahora que soy salvo, ¿estoy seguro que cuando llegue delante de Dios voy a recibir esa salvación? ¿O voy a ser salvo finalmente? Esa es la pregunta. Por eso que es interesante lo que hace Pablo, porque al menos dentro de lo que uno ve, ¿cierto?, de estos capítulos, que Pablo necesita responder esa inquietud, a esa posible inquietud, y yo creo que es posible dentro de la audiencia de Pablo, y por eso Pablo la explica o lo da a entender, es porque posiblemente, ¿cierto?, y lo muestra, no dice, no creo que, no lo muestra a grandes rasgos de una forma tan que nosotros pudiéramos decir, ya, pero ¿en qué parte aparece el Padre? ¿En qué parte aparece el Hijo? ¿En qué parte aparece el Espíritu Santo? ¿Cierto? No, Pablo está preocupado de responder que esa justificación está segura. Pero detrás de esa justificación que está segura está la participación de la Trinidad finalmente. Y uno lo ve, ¿cierto? No lo ve aquí en este mismo capítulo, lo puede ver en el libro de Efesios, lo puede ver en otros libros, pero al menos aquí vemos, ¿cierto?, que, y volvemos a lo que he dicho antes, aquí hay un plan, hermano, un plan que está sostenido, sujeto, afirmado, afiatado, o sea, totalmente seguro. Eso es lo que uno ve. Entonces, detrás de esto está la obra, obviamente está lo que quiere dar a entender, que detrás de toda esta obra, que supone que le da seguridad al justificado, al que está justificado, al que ya ahora, ¿cierto?, ya creyó, tuvo fe, usando el ejemplo de Abraham. O sea, Abraham murió, y Abraham cuando tenga que presentarse delante de Dios, Abraham, ¿cierto?, en ese Génesis 15:6, cuando el Señor lo declaró justo, esa justificación le va a servir para cuando él se presente delante de Dios. Sí, eso es lo que quiere responder Pablo, sí, le va a servir, y eso es el argumento que va a mostrar Pablo. Entonces, yo le enviaba esta imagen porque, ¿cierto?, Pablo necesita dejar claro a la audiencia, necesita dejar claro a nosotros, porque hermano, finalmente, ¿cuál es el punto? Cuando se habla de seguridad de salvación, de inmediato es cuestionable en muchos lugares, en muchos lados. O sea, dicen, no, la salvación no está segura, ¿cierto? El hombre tiene que tener, ¿cierto?, tiene que hacer algo para mantener su salvación. Entonces, se dice, no, el Señor nos salvó por gracia, somos salvos por gracia, todos estamos de acuerdo. Pero viene la letra chica, ¿cierto? La letra chica dice, pero, ¿cierto?, el hombre algo tiene que hacer para mantener esa salvación, porque si no se la puede perder. Entonces, o sea, ¿es salvo o es semisalvo? ¿O es salvo completo? Entonces, esta clase tiene que ver con de estar seguro, de tener una seguridad de que la salvación está segura. Eso es lo que va a decir Pablo. Entonces, mire, si hay texto, nosotros usamos texto de repente, por ejemplo, de Juan 10, cuando dice que el libro de Juan dice que el Señor me las dio y nadie la arrebata de mi mano, un buen texto, ¿cierto? Un buen texto que habla de seguridad. El Señor que me las dio, el Padre que me las dio, nadie las puede arrebatar de mi mano, un buen texto. Pero aquí, al menos, Romanos 5, del versículo 1 al 11, allí está, podríamos decir, el piso, el fundamento de la seguridad del que ahora ha sido declarado justo. Entonces, había una condenación eterna, Dios nos declara justo, y esa nueva declaración de justo es, como dice ahí, ¿cierto?, indisoluble. Y eso es lo que va a decir Pablo. O sea, el hombre estaba en una declaración, un veredicto de muerte. Dios lo saca ese veredicto de muerte, le da una nueva declaración, ejecuta, ¿cierto?, otro veredicto. Y ese veredicto, ¿cierto?, es más firme, ¿cierto?, que el veredicto anterior. Lo traslada de un veredicto a otro, lo cambia de una situación, o sea, de una condición de pecado, y es lo que Pablo después va a seguir explicando. Lo saca de una condición y lo pone en otra, ¿cierto?, voy a usar una palabra media, en otra esfera. Lo pone en otra esfera, lo cambia de esfera, en otro nivel. Entonces, y lo interesante de esto, hermano, mire, que de aquí en adelante Pablo empieza a hablar de esto, de la seguridad.
Pablo va a usar el capítulo 5, ¿cierto? Que habla incluso que nada, ¿cierto? Nos saca de la, ¿cierto? Nos cambia el veredicto, pero imagínense, después el capítulo 6 va a hablar de que no nos podemos separar de Dios, ¿cierto? Nada puede violar al que este nuevo veredicto, con respecto al, dice que ni el pecado. Luego después en el capítulo 7 va a decir que ni la ley nos puede separar de este nuevo veredicto. O sea, el veredicto de justificación que Dios, ¿cierto?, ejecuta legalmente en nosotros cuando nos declara salvo, está firme, dice Pablo. Está firme, ¿cierto? Está afirmado, afiatado, fundamentado, amalgamado, ¿cierto?, en el puño de Dios, podríamos decir. Él lo firma. Yo, Yahvé, firmo una cosa así. Entonces, incluso en el 8 termina diciendo, nada nos podrá separar del amor, ¿cierto? El amor de Dios en Cristo Jesús. O sea, nada nos podrá separar, absolutamente nada. Entonces, Pablo, de aquí en adelante, lo que va a explicar y lo que va a ir explicando es que nada, absolutamente nada puede invalidar el veredicto que Dios colocó, selló o amalgamó en cada uno de nosotros. Así que hoy día tendríamos que irnos seguros de nuestra salvación. Amén. 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 Habla por usted. Habla. Del maestro. Ustedes decían Juan 10:10, Juan 10, cuando él planifica, ¿cierto? Y da por asentado de que todos los que están sumando nadie se lo arrebata. O sea, es imposible que alguien le pueda quitarle a Dios lo de él. Y también él rectifica estas palabras, Juan 17, del 10 en adelante, cuando dice que cuando él estaba en el mundo, ¿cierto? Sus discípulos estaban al cuidado de él. Pero ahora él se iba y él le pedía que los cuidara. Porque ninguno se perdió de eso. Ninguno. Excepto que había uno que tenía que perderse, que era el que lo había de entregar. Pero dando a entender de que la seguridad de salvación está en Cristo. Y que lo que está en él, ninguno. Por eso Pablo asegura estas palabras de las mismas palabras que el maestro dice. Claro, porque si no sería una salvación indeleble. Porque Pablo lo que está interesado acá, independiente que es finalmente salvación, pero es que Dios nos puede declarar justo, ¿cierto? Dios nos declara justo, pero esa declaración de justos puede ser invalidada. Esa es la pregunta, porque alguien podría cuestionar. Sí, es que yo pequé. También se ve que puede que nosotros nos veamos buenos o nos veamos buenos, pero eso no nos hace sabios. Claro, o sea, finalmente la obra que Cristo hizo. Miren, por eso que yo cuando empezamos a hablar, ¿cierto? Decíamos que, ¿cierto? Ahí está fundada la salvación. Esa es la obra en la cual está fundada la justificación. O sea, Dios nos puede declarar justo porque esa obra fue perfecta. Y en esa obra está firmada la justificación suya, la justificación mía, la justificación de todos nuestros hermanos que han creído y han tenido fe. En esa obra. Entonces, esa obra no puede ser invalidada absolutamente por nada. Nada la puede invalidar. Entonces, Dios, ¿cierto?, puede declarar justo al pecador porque esa obra es perfecta. Si esa obra tuviera un ápice de imperfección, entonces el plan fracasa. El plan sería un fracaso. Entonces está ajustada, está perfectamente ajustada, está perfectamente hecha. Entonces Dios la planea, ¿cierto? Dios la planea en su eternidad, Cristo la ejecuta, ¿cierto?, en lo finito, ¿cierto?, en la cronología, en el tiempo, Jesucristo la ejecuta, y el Espíritu Santo participa de la misma manera de llevarnos a la cruz. Lo elegante de todo esto, que esa obra, si es esa obra como permanece firme, ejecutoriada y perfecta, entonces no hay nada indeleble que pueda fracasar en esa obra. Todavía vamos para allá. No, ponga ese freno, hermano. Stop. Ahora es perfecta para que duda que sea
completa. ¿Cómo? Es un buen argumento decir que la obra es perfecta porque es divina. Ya con eso ya decimos que la obra es perfecta. Para aquellos que dudan de que la obra es completa, de que la obra es eterna, digamos así, porque algunos dudan de que podría el hombre caer y con eso perder su salvación. Claro, porque Entonces, le perdería legitimidad a la obra de Dios, no a la obra de cualquier otro, sino que, o no una obra del plan solamente, sino que está Dios detrás de eso. claro, exactamente. ¿Por qué es interesante? Porque, como decía, es interesante lo que dice el hermano Cristian, porque cuando lleguemos al capítulo 6 o al 7, en el 7 que es interesante, Pablo se pone como ejemplo. ¿Se da cuenta? Pablo se pone como ejemplo. Pablo dice, yo veo dos leyes en mí. Yo veo una ley en la cual yo me deleito y yo quiero hacer esa ley, pero yo veo otra ley en mí. Y esa ley me quiere llevar cautivo y me quiere destruir. Pero Pablo está diciendo, está tratando de que independiente de las condiciones de Pablo, ¿cierto? Independiente en las circunstancias que está Pablo, la obra ha sido perfecta. Entonces Pablo no se resbala de esa obra, no se desajusta de esa obra, porque está afiatado, ¿cierto? Ha sido declarado justo por esta obra. Independiente que él ve, ¿cierto? Ve que hay una situación contraproducente en él mismo, en la cual él lucha, ¿cierto? Porque hay lo que finalmente dice, yo veo pecado en mí. Eso es lo que dice Pablo, yo veo pecado en mí. Y me siento que no puedo ni liberarme de este cuerpo de muerte, ¿cierto? Este pecado. Entonces, independiente que la obra es perfecta, el punto es que nosotros somos imperfectos. Y si queríamos que fuéramos perfectos, tal vez nos apartaríamos de Dios. Claro. Porque diríamos, ya estamos... Claro. Pero por eso que Pablo al menos se pone como ejemplo, y que la obra es perfecta, pero nosotros somos imperfectos. Pero independiente de nuestra imperfección, la obra sigue siendo perfecta. La declaración de justicia no fue en nuestra imperfección, la declaración de justicia fue en la perfección en la obra que hizo Cristo. Entonces, por eso es que la obra de justificación, por la cual Dios nos declara justo, está en Cristo. Entonces, como está en Cristo y es perfecta, y está ajustada, y está afiatada, firmada, amalgamada, como usted le llame, independiente de lo que esté sucediendo en nosotros, aún así esa obra está firme. Hermano David. Racional el ser humano. Llegamos hasta el punto de decir, Dios me hizo salvo. Pero de ahí a pasar al capítulo 5, de ahí nosotros decimos, tengo que mantener algo, tengo que tener algo tengo que tener en mis manos que me acredite la verdadera salvación. El raciocinio del ser humano llega hasta ese punto y ahí algunos se devuelven a mantener una salvación y otros. Ahora, hermano, Pablo también afirma o asegura que en el texto que usted tenía antes, me parece, en ese, donde dice nada, ninguna cosa creada podrá separarnos de Cristo. Entonces también nos está asegurando que nada podrá apartarnos. Nada, o sea, no hay nada que pueda... Mire, el capítulo 5 es como un paréntesis, no sé, para que lo entienda un poquito. El capítulo 5 empieza como con un paréntesis y el capítulo 8 lo cierra. Así como... Sí, léalo así. Sí, para que se entienda. Así. O sea tiene como un paréntesis. Tal como empieza el 5, así como empieza el 5, termina el 8. O sea, perdón, hermano. Al punto de que, lo vamos a ver más adelante, pero al punto de que Pablo, en las afirmaciones o en los beneficios que mantienen la seguridad de salvación, Pablo todos los ve como ya ejecutoriado. ¿Cierto? Nos eligió, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Pero Pablo, ¿por qué habla en pasado? Pablo lo ve en pasado. Hermano Marco. ¿Qué es lo que dice usted que puede tener dudas? Quizás nosotros también en algún momento tenemos. Eso nos lleva a la mala interpretación de los textos.
o los enseñadores. Sí, porque Voy a esto, dice, nada me separará del amor de Cristo, ¿cierto? Y coloca una lista. Entonces muchas veces se le da como que es por capacidad del ser humano y no por la gracia. La iglesia le enseña a uno, no, hermano, yo aquí, el problema pasa de que el tema de esa inseguridad de salvación o que la salvación se pierde ha sido predicado por muchos años en Chile. Entonces, del amor de Cristo no es del amor de nosotros, es de él. Claro. Esa es la interpretación Claro, el punto es que, claro, y se enseña de la siguiente manera. Dice, claro, la obra del Señor es perfecta, la obra de Cristo es perfecta, la salvación está asegurada en Él, pero en el salvo no está segura. Porque, o sea, hay una seguridad en Cristo, pero en el hombre no está seguro. Pero lo que Pablo va a decir es, lo que va a decir Pablo ahora, de aquí, del 5 al 8, es que sí está segura. Brian. Lo otro que, bueno, para las personas que leyeron, la audiencia inmediata tenía mayor peso porque ellos sí estaban pasando tribulación, persecución, hambre. Para nosotros, claro, nosotros leemos desnudez, peligro, y no estamos viviendo eso. Obviamente estamos seguros en el amor de Cristo, pero para ellos fue mucho más... experimentaron Sí. Y lo otro que, perdón, y lo otro, hermano Marcelo, hermano Marco, que la mayoría de los textos que apunta que la salvación se pierde son sacados de contexto, son mal interpretados. Hay una mala interpretación. Por ejemplo, Hebreos capítulo 2, ¿o no? Capítulo 2, versículo cuando dice, ¿cómo escaparemos nosotros de una salvación tan grande? ¿Cierto? El tiro. Entonces, hay un cuestionamiento ahí, pero el punto del autor es que ellos están despreciando la salvación. Claro, hay un desprecio. Entonces, hay un desprecio de la salvación. Claro, una desatención. O sea, ustedes, mire, vino Cristo, cumplió con todo lo que la ley decía, porque eso es lo que hace el libro de los Hebreos. Vino Cristo, cumplió con todo lo que la ley decía, cumplió las promesas, las profecías, todo está cumplido en él. ¿Qué más quieren? No queremos nosotros. Bueno, están despreciando la salvación. Están despreciando una salvación tan grande. Entonces, la están despreciando, la están mirando en menos. No sea que nos deslicemos. Dice. Pero el problema es, claro, es tratando de torcer para que digan, no, ahí se pierde. Después, cuando dice, y los que pecan deliberadamente, el problema es que pecar deliberadamente, nuevamente el autor de Hebreo está apuntando de que el pecado para ellos era ¿cierto? El pecado para ellos era practicar la ley. Entonces era perdón, claro, el autor de Hebreo está diciendo, ustedes si se vuelven a la ley, es como volver al pecado. Están volviendo y están pecando deliberadamente porque ustedes saben que el evangelio les ha sido presentado. Ustedes saben que cierto Cristo ya vino a cumplir toda la ley. Por eso que habla de un solo sacrificio perfecto. Por eso es que el autor de Hebreo está instalando todo eso. Jesucristo es superior a todo esto, a todo lo del Antiguo Testamento. Ya hubo un cumplimiento, no hay más, ¿cierto? El testador murió, la herencia ya está ejecutoriada, o sea, yo puedo tomarme de la herencia. No es necesario hacer más ritual, no hacer nada más. Pero ustedes quieren volverse a los rituales. Entonces ustedes están pecando deliberadamente, pecando a sabienda que era cierto que Cristo ya vino. Eso está diciendo el autor. Bueno, está hablando de salvación, que se pierde salvación. El problema que nosotros tenemos como cristianos, antiguamente, era que la salvación se obtiene por gracia, pero se mantiene por nuestra propia justicia. Si yo peco, pierdo la salvación. O sea, como que la salvación depende solamente de mí ahora. Eso se da a entender, como que la salvación solamente depende de mí. Si yo caigo, yo puedo perder la salvación. Pero está en mí de recuperarla y volverme otra vez. Pero ¿cuántas veces yo tengo que volver a tomarla? ¿Cuántas veces caigo? Yo creo que más caigo es lo que me levanto. Claro. Entonces, ahora, yo creo que, ¿cuál es el riesgo de esto? Mire, porque tenemos que observar lo siguiente. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo está que la mayoría, y uno tiende a ser un poco condescendiente con los pastores, porque los pastores dicen, si yo le predico una salvación segura, los hermanos se me van a ir. Eso quizás es la mentalidad. Y uno tiene que ser condescendiente con ellos. ¿Por qué? Porque
porque creen que una persona que se siente en libertad va a salir, ¿cierto? Y va a salir haciendo lo que quiere. No, todo lo contrario. La salvación, el hombre salvo, el hombre que entiende que está segura de su salvación es un hombre que madura, ¿sabes? Un hombre que es maduro. Entonces, que entiende y que sabe qué fue lo que lo salvó. O sea, entiende la salvación. ¿No es cierto? No lo toma a la ligera. O sea, si yo sé que soy salvo, mire, para que me entienda un poquito. El hombre, cuando vimos la naturaleza del hombre, ¿qué es lo que tenía? El hombre no quería nada con Dios, ¿cierto? Esa es cuando estuvimos hablando de la naturaleza de pecado, ¿cierto? No quería nada con Dios. Entonces, ahora cuando Dios nos declara salvos, ¿cierto? La gracia actúa en nosotros, nos regenera, ¿cierto? Vamos a tener que verlo en algún minuto. Nos regenera. ¿Qué regenera? Incluso, regenera nuestros sentimientos, regenera nuestras emociones, regenera nuestra voluntad. Lo que nosotros no queríamos, ahora queremos y amamos y deseamos hacer. Si yo siendo salvo, y ahora que he sido regenerada mi voluntad, mis emociones han sido regeneradas, ¿cierto? Me han puesto virtud en mí, entonces yo quiero seguir amando al que me salvó. En ningún minuto, sabiendo que estoy seguro y salvo, yo no quiero nada más con el mundo. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Entonces lamentablemente sucede que se predica eso de no, usted tiene que mantener la salvación, tiene que tener la salvación, porque si usted en algún minuto se equivoca, usted la pierde. Y la gente vive con temor. Es lo que hablamos hace una clase atrás, respecto cuando se predicar eso, o se podría pensar, no sé, reforzar, si enseñamos desde el primer capítulo de Romano. Claro. Si se hace sistemáticamente la fuerza por el primer capítulo de Romano y se enseña todo esto, la persona no va a querer pecar porque va a valorar la gracia. Claro. Más que temerle. Claro, va a considerar la gracia. El problema está que y no vamos a entrar en un cuestionamiento, pero se enseña mal. Se enseña mal y lamentablemente los textos son mal interpretados. Porque voy con mi intención para generar, ¿cierto? El miedo. Por ejemplo, al tiro, antes que se me vaya la idea, mire. Por ejemplo, hermano, pero que Santiago dice que la fe sin obra es muerta. ¿Cierto? Cualquiera podría argumentar y está en todo su derecho. Pero hermano Frank, pero que Santiago dice que la fe sin obra es muerta. Sí, pero vamos al texto. Santiago no está hablando de la salvación con respecto de una perseverancia de la salvación, o sino que Santiago está hablando de aquellos que decían ser salvos, pero no había ninguna evidencia de su salvación. ¿No está diciendo Santiago? No había ninguna evidencia de su salvación. Entonces, por eso que Santiago los cuestiona. Ustedes dicen que son salvos, pero yo no veo ninguna evidencia. Y ahí de inmediato dice Santiago, Santiago toma el ejemplo de Abraham. Yo veo que Abraham fue justificado y después veo que Abraham subió con su hijo, ¿cierto?, al sacrificio. Yo veo evidencia de su salvación. En cambio, Santiago está cuestionando que no hay evidencias. Claro, muéstrame la evidencia. El salvo tiene, el salvo acarrea las obras de la salvación, ya lo vimos. ¿Cierto? Efesios capítulo 2, versículo 10 dice que el Señor las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, la misma salvación, lo mismo que Dios, ¿cierto? La misma gracia que nos salva, es la misma gracia que nos impulsa a generar buenas obras, porque Dios cambió ¿cierto? Lo cambió nuestras malas virtudes, ¿cierto? Nuestro malo que teníamos lo cambió en virtudes, ahora en virtudes, hermano. Bueno, y entiendo el tema de la salvación, la perseverancia y todo. Bueno, no voy a ir a Santiago, sino que voy a Timoteo. Yo creo que uno de los versículos que yo creo que igual se forma cierto problema, no sé muy bien el contexto, cuando dicen que el Espíritu dice que en los posteriores días muchos van a apostatar de la fe. Eso, ¿cómo lo entiendo sabiendo que con todo lo que ya sabemos de la fe? Que la fe es el medio donde Dios te justifica, te glorifica, que la fe la provoca a Dios a través de la gracia. ¿Cómo entiendo que apostatan de fe? Porque cualquiera puede decir, pero es que ellos estuvieron con nosotros, porque igual a veces se toman otras versiones, que ellos estuvieron con nosotros, pero nunca fueron de nosotros. El tema es que dice que apostatan. ¿De qué fe apostatan? ¿De qué? El problema es que el hombre, lamentablemente,
hay una mezcla que dentro de los grupos, ¿cierto?, de creyentes o congregaciones, hay hombres que viven una fe natural. Hay una fe natural que los mueve. Hay una fe que, es cierto, que los mantiene, les gusta, por gusto, por deseo, porque les satisfacen algunas cosas, pero quizás nunca fue salvo, nunca fue salvo. Entonces, pueden conocer, si hoy día usted le pregunta en la calle a la gente, incluso se saben hasta los textos bíblicos, pero eso no lo hace salvo. Claro, incluso algunos, no, que me gusta cómo cantan, cómo predican, pero viven en un gusto, viven en una. Claro, entonces, claro, las emociones son satisfechas. Incluso usted ve, incluso eso pasa muy a menudo cuando la gente dice, es que quiero sentirte, Señor, quiero sentirte. Está buscando, llenando un sentimiento. Ahora, incluso el contexto de Timoteo es un problema que estaba siendo afectada en ese minuto la doctrina. Incluso aunque dice Timoteo, dice que en los últimos tiempos se levantarán, ¿cierto? Y claro, a medio de sí mismo, que andarán se amontonarán por sobre las fábulas. Eso ya incluso ya en los tiempos de Timoteo sucedió. O sea, ya era en últimos tiempos. O sea, eso siempre ha estado, siempre ha existido. Y siempre vemos que, mire, la apostasía tampoco va a venir de afuera, po. La apostasía tiene que venir de adentro. Claro, y está dentro. Entonces la respuesta sería que ellos apostatan no de la fe nuestra. No de la verdadera fe, sino que apostatan de lo que ellos creen que es la verdadera fe. Pablo habla de temas que participó con él, salió por todos lados por eso, pero en algún momento le llamaron mal las cosas. Claro. Y volvió a lo que sintió. Entonces Pablo también, yo creo que muestra un poco. Sí, mire, vamos a hacer lo siguiente. Cuando lleguemos, porque esto vamos a ir avanzando, tengo que ir viendo esto, pero voy a tratar de tomar todos los textos donde dice que la salvación se pierde y los voy a traer en su contexto para que los veamos, para que lo estudiemos, porque es bueno. Porque Pablo en algún minuto dice, es posible que yo lo pierda. Pero Pablo está hablando de su apostolado, de no cumplir con la labor apostólica. La salvación se pierde. No, se interpreta de esa manera. Como Mateo 24:13, mire, Mateo 24:13, el caballito de batalla, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y la palabra, se recuerda la palabra salvo, significa sozo, guardado, pero tiene que ser un guardado el alma o guardar la vida, librarlo de algo. El Mateo 24:13 está dentro de un contexto de la destrucción de Jerusalén en el año 70. El Señor está hablando de que el que permanece con vida, porque la destrucción de Jerusalén, el Imperio Romano arrasó con Jerusalén. El que persevere, el que escuche esta advertencia y salga, huya hacia los montes. Claro, entonces tiene que ver con ¿cierto?, con entender bien el texto. Estaba viendo en el tema de lo que estamos tratando, el mundo, nosotros siempre como que vemos más en la persona, en un humano, que en Cristo, o en Dios, porque por ejemplo si uno va a un juicio, como se ve aquí, que es cierto, uno va a un juicio, el juez que dice ya sabe quién se queda libre, la persona le cree y se va a la calle y se siente libre. ¿Por qué acá nos cuesta tanto vivir una libertad, vivir nuestra libertad? Sí, porque incluso, mire, nos cuesta tanto vivir esa libertad que si no vamos a la iglesia un domingo y nos sentimos incómodos. Que le darte la mano al que no se siente incómodo. Claro, o sea, no quiere decir que, ¿cierto? Es un ejemplo a lo mejor muy, pero lamentablemente nos cuesta sentirnos libres en Cristo. O sea, no quiero decir que salgamos de aquí, vamos a meter en una cantina. No. Nos cuesta vivir una libertad. ¿Qué significa vivir una libertad? ¿Qué significa ¿cierto? Que no nos sintamos, ¿cierto?, que algo tenemos que hacer. ¿Se recuerda que hablamos que algo yo tengo que hacer para agradar a Dios? O sea, Dios, mírame qué estoy haciendo. Mírame, tenéis que verme. Mira a tu hijo, Dios. Mira a tu hijo.
tenemos que salir, cuando salimos de eso y entendemos que, ¿cierto?, que Dios es más natural que, ¿cierto?, la vida cristiana es más natural que aquello. No. Donde que yo puedo, donde uno, mire, donde uno puede caminar, a lo mejor voy a bajar un ejemplo donde uno puede caminar y reflexionar en Dios, donde uno puede caminar y pensar en Dios, y pensar en su palabra, y reflexionar en su palabra. Caminar. Hasta en los hechos más simples de la vida. Yo discrepo un poquito con eso de que uno se sienta mal en la iglesia. No, algunos digo yo, no todos, claro. Algunos está la comida amenaza de que puede afectar a su salvación, puede afectar a su vida como creyente, o puede afectar a su claro. como creencia. Pero en eso creo que deberíamos estar todos incluidos nosotros, en que lo hacemos por el motivo del Señor. Claro. Hay un deseo siempre de ir a la casa del Señor, de servir. Por ejemplo, usted mismo que está siempre relacionado por enseñar. Llega temprano, claro. llega toda la semana, sí, pasión. Entonces, hay una gratitud de parte del Señor. Y claro, se siente mal de no poder venir a enseñar. Cuando nos deja mal profesor, sí. No. Hermano David, sí. No, hermano David lo mismo, cuando lo hizo también con todo el deseo del corazón, porque también a Dios, entonces, cuando uno quiere sentarse en la casa de Dios, sí, bueno, sí, mire, lo que pasa es que yo creo que ¿dónde está la confusión? En que lo que nosotros, mire, lo que es afectado en nuestra vida cuando nosotros pecamos, cuando nosotros defraudamos a Dios, cuando nosotros hemos sido fieles al Señor, ¿sabe lo que ha afectado? No la salvación, ha afectado nuestra santidad. Nuestra santidad es lo que se afecta. Eso es lo que se ve afectada, nuestra santidad. Entonces, ese es el problema. Lamentablemente la gente se ha predicado mucho de que no, que lo que se afecta es la salvación. No, la salvación no está afectada. Lo que se afecta es la santidad, porque la santidad es progresiva, la santidad es, ¿cierto? Va en un proceso. Claro. En nuestra santidad, si yo no tengo disciplinas espirituales, voy a vivir como un niñito. Pero si yo voy ejerciendo disciplinas espirituales en mi vida, yo voy creciendo, voy conociendo más al Señor. Entonces, pero de repente no sé, pues llevo 10 peldaños y me da por pecar, capaz que llegue nuevamente al peldaño número 1. ¿Se da cuenta? Entonces, eso es lo que se ha afectado, la santidad. Avancemos, miren. El texto de hoy día. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. ¿Se da cuenta que ahí está seremos salvos de la ira de Dios? Porque si siendo enemigos, bajo el otro veredicto, fuimos reconciliados con Dios por la muerte en su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida, Cristo. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, aquí vamos a empezar, entonces dice, el antiguo ser estaba caído, destituido, desprovisto, y tenemos que no olvidarnos del menos de algunos términos griegos, ustereos, lejos de Dios. O sea, la naturaleza de pecado nos llevó a estar lejos, destituidos de su gloria. Entonces, ahora, viniendo Dios, ¿cierto? Nos justifica por la fe en su Hijo, ¿cierto? Nos justifica por la fe, ¿cierto? Ahora, una vez manifestada esa justicia en Dios, ¿cierto? Nos declara justo, nos declara absuelto de pecado, dice, pero no, el punto de Pablo es que no solamente queda ahí,
esto de la justicia de Dios que se reveló, ¿cierto? Por lo que Cristo hizo, no queda solamente ahí. Pablo quiere decir, hay más. O sea, no es solamente una declaración de justicia. Dentro de esa declaración de justicia viene con, yo lo llamo, al menos no sé cómo lo llaman otros, yo lo llamo beneficios divinos, de beneficios redentores. Vienen beneficios redentores sobre el salvo. El primer, vamos a ver 12 beneficios, vamos a ver esta noche, esta tarde. Primer beneficio. La base de todos los beneficios, ¿saben quién es? Cristo. Él es la base de todos los beneficios. De Él se despliegan todos los beneficios. De Él, ¿cierto? De Él provienen todos los beneficios. Gracias a Él provienen todos los beneficios. Por la obra de Él tenemos los beneficios. La salvación no es por obra, sí es por obra, por la única obra de Cristo, ¿cierto? Es por obra, pero por la única obra de Cristo. Pero gracias a Él nosotros tenemos todos los beneficios. Entonces la base de todos estos beneficios, por eso lo quise colocar aquí en el primer punto, la base de todos los beneficios solamente depende, ¿cierto?, de la fe en Cristo. O sea, ¿qué pasa ¿cierto? ¿Qué pasó en el momento de declararnos justos? Dios cambió nuestro decreto, el veredicto era de muerte, ahora nos coloca, ¿cierto?, nos absuelve y nos declara, ¿cierto?, nos declara justo, y, ¿cierto?, y esa declaración de justicia que nos declara justo, nos declara buenos aunque no somos buenos, nos declara justo aunque somos injustos, nos declara, ¿cierto?, santos aunque todavía hay pecado, ¿cierto?, nos declara puros, nos aparta, ¿cierto? Nos apartó, nos cambió, pero eso todo lo hace, ¿cierto?, por medio de la obra que Cristo hizo. Ahora, ¿cierto?, en la posición de pecado, ahí el beneficio, ¿cuál es el beneficio del primer punto este? Que antes estábamos en otra condición y posición. Estábamos desprovistos de su gloria. Ahora no. Como primer punto, o primera base, o sea, el primer beneficio, que ahora por lo que Cristo hizo, ahora podemos estar en una perfecta relación con Dios. ¿Se da cuenta que ya tenemos el primer beneficio? Ya estamos explicando el primer beneficio. La base de todos los beneficios es Cristo, por lo que Cristo hizo. Entonces, ¿cuál es el gran beneficio para nosotros? Que a Dios declararnos justos, nos pone a cuenta, ¿cierto? Nos pone a cuenta, nos saca del veredicto de muerte condenatoria, nos pone a cuenta y ahora estamos a cuenta si ahora podemos entrar al Padre, entrar directamente y hablar con el Padre. O sea, ahora estamos en una relación directa a través de Cristo. Primer beneficio. O sea, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso es lo que dice después, lo que va a decir Pablo. Segundo beneficio. En esta declaración en la cual, ¿cierto?, Dios nos declara justificado, se generó una pacificación. Por eso que el texto dice, justificados pues con Dios, ¿cierto? Justificados pues tenéis paz para con Dios. Entonces el siguiente beneficio, o dentro de esta declaración de justificación, el beneficio que se produce es que se produce una pacificación. ¿Qué significa esto? El tener paz con Dios no tiene que ver con esa paz de que estamos sosegados, estamos, ¿cierto?, serenos, estamos siendo como los famosos, esto que hacen el home, ¿cierto? Vivimos en una paz así emocional. No. Pablo no está hablando de ese tipo de paz. Pablo está hablando de que el hombre, en la condición en que estaba, en la condición anterior, antes de ser justificado, el hombre era enemigo de Dios. Era un hombre que se había rebelado de Dios. No quería nada con Dios. Le había dado de la espalda a Dios. Esto era enemigo de la cruz, era enemigo de Dios. Entonces ahora, lo que hace Jesucristo, o sea, lo que Cristo hizo, al apaciguar la ira, ¿cierto? Dios quedó satisfecho con el sacrificio. Entonces, el tener fe en Cristo, ahora tenemos paz. ¿Qué significa paz? Ya no somos enemigos. Ni Él quiere desatar su ira, ni yo ahora yo no lo miro como mi enemigo. O sea, hay una bandera blanca entre los dos. Entonces, el punto de Pablo, que incluso yo creo que todos se la saben, en Isaías 53, al menos allí, Isaías, ¿cierto?, ya prometiendo esta pacificación, dice:
más él, ¿cierto? Nosotros entendemos que el Cordero, ¿cierto? Más él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y él dice, el castigo de nuestra, ahí póngale pacificación, el castigo de nuestra pacificación, el castigo de nuestra enemistad, ¿cierto? El castigo ese castigo que cierto que lo recibe Cristo, dice, o sea, nosotros tendríamos que recibir ese castigo para que se produciera la paz con Dios, lo recibe Cristo. O sea, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su vida nosotros fuimos curados. ¿Se entiende o no eso? La paz, tenemos paz para con Dios. Segundo beneficio, paz para con Dios. En el Antiguo Testamento, ¿cierto? La palabra es shalom, ahí todos se la conocen. Shalom, ¿cierto? Que tenía que ver con estabilidad y prosperidad, incluso tenía que ver con la salvación de parte de Yahvé en el Antiguo Testamento. Pero Pablo está usando, ¿cierto? Un beneficio redentor, es un beneficio. No es una, ¿cierto? No es una estabilidad, no tiene que ver, ¿cierto? Con algo así como emocionalmente me siento bien, no. Tiene que ver con, ¿cierto? Con una reconciliación. Lo que Cristo hizo nos reconcilió con Dios. Eso es lo que eso pasó. O sea, como le decía anteriormente, yo era su enemigo, yo no quería nada con Dios. Y por lo mismo Dios, ¿cierto? Tenía que derramar su ira. O sea, había una enemistad desde ambos. Entonces, gracias a Cristo tenemos este beneficio. O sea, ahora tenemos, ¿cierto? Hemos sido reconciliados. ¿Algo hasta ahí, Marcelo? ¿Nada? ¿Qué es lo que había encontrado con la paz? No, lo que dice que la paz también se trata de unir. Entonces, por eso decía que ahora nos tiene unidos a Padre, por medio de esta Padre, necesitando la paz. Nos unió. Porque se entendía como libre de conflicto. Claro, ahora ya no estamos en conflicto. O sea, mire, hermano, independiente de, antes de ir al break, tenemos un problema con esto. Aunque suene, sí, hermano, estamos, cierto, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, pero tenemos un problema. Tenemos un problema. Porque creemos que Dios está enojado con nosotros. ¿O no? Y hermano, mire, a mí me voy a usar una palabra un poco pesada, me hierve escuchar cuando se dice, Dios está enojado con Chile. ¿Sí? Esta profecía. ¿Cómo Dios va a estar enojado? O sea, si aquí dice que Cristo hizo la paz y la gente, ¿cierto? Sigue mirando a un Dios malo, a un Dios que está, ¿cierto? Un Dios que está listo para desatar su ira, sus juicios. Un Dios que lo quiere castigar, porque si usted se porta mal, lo va a castigar. Entonces, pero el texto a mí me dice, Pablo está diciendo, tenemos paz, ¿cierto? Ya no somos enemigos, se ha producido una reconciliación. Yo creo que hay que resaltar el tema del tenemos. Pablo se incluye dentro de los beneficiarios. Pablo no está, ¿cierto? No está ausente. Pablo no se coloca en un nivel distinto. Ustedes tienen paz. No, dice, tenemos. Tampoco dice tendremos, no lo ve, ¿cierto? Hacia un final, sino que dice tenemos, está incluso en un presente activo. Tenemos paz para con Dios, hermano. Tenemos paz para con Dios. O sea, lo que Cristo hizo en la cruz, ¿cierto? Forjó la paz que tenemos hoy día con el Señor. Borró todo lo que nos separaba. Estamos reconciliados. Por medio de Jesucristo. Para siempre. Por eso que estos beneficios que está apuntando Pablo, ¿por qué lo está dejando en ese sentido, como dice nuestra hermana Elena? Porque su audiencia y nosotros tenemos que entender de que lo que Dios ejecutorió, ese nuevo veredicto legal que puso en nosotros de que somos justificados, es eterno. No tiene variación.
No es que de aquí usted llegó aquí a la esquina y el Señor se olvidó de que lo había justificado. No, Él, ¿cierto? Él lo hizo. Él selló esto, Él, ¿cierto? Afiató esto, Él lo afirmó. O sea, es eterno. Eso es lo que Pablo está dando con su audiencia y hace nosotros. Son beneficios que están instalados, forjados en cada uno de los salvos. En cada uno. A uno no lo justificó más que a otro. A todos por igual, pero en esa justifican a todos por igual. Los mismos beneficios están en todos. No en algunos. En todos los salvos están los mismos beneficios. Porque la congregación usted tiene que ponerse a cuenta con el Señor. Tiene que ponerse a cuenta con el Señor, pero si yo no me puedo poner a cuenta, si Cristo ya me puso a cuenta. Él nos puso a cuenta. Sí. Lo mismo que dice cuando que Dios está enojado. Dios está enojado con el chico, Dios está enojado. Son cosas humanas, son pensamientos humanos, lamentablemente, que están muy ingresos, lo mismo que están muy ingresos. Y incluso Hebreo también dice, acerquémonos pues completamente, ya no necesitamos el trono de la gracia. La gracia, o sea, ¿por qué digamos Dios un Dios enojado? Sí, prácticamente. Bien, hagamos un pequeño break. Vamos a hacer un pequeño break, hermanos del Zoom, para poder refrescar la gargantita y continuamos. Bien, seguimos entonces. Vamos a compartir pantalla. Ahí estamos. Entonces, ¿cierto? Estamos en los beneficios, ¿se escucha? Los beneficios divinos o beneficios redentores, ¿cierto? Ya estuvimos viendo el primer beneficio, que todo está en la base de la justificación a través de la obra que hizo Cristo. El segundo beneficio, ¿cierto? Que tenemos paz para con Dios, y que significa, esa paz significa que hemos hecho la paz, la pacificación, o gracias a lo que hizo Cristo, tenemos una reconciliación. La tercera beneficio dice que la declaración de justificación forjó un acceso indeleble a la gracia, ¿cierto? Por medio de todo lo que hizo Cristo, tenemos un acceso a la gracia. Él nos abre, ¿cierto? Nos abre el camino a la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Ahí por el texto dice, ¿por quién tenemos, en este caso Cristo, entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos incluso firmes? Por eso, indeleble a la gracia. O sea, ¿qué significa esto? Que el salvo, ahora justificado, ¿cierto?, experimenta la gracia, tiene acceso a la gracia. O sea, gracias a la gracia, es aceptado en esa gracia. Y como le decía anteriormente, ahora tiene una comunión con Dios. O sea, podemos tener una comunión directa con Dios a través de Cristo, obviamente. Entonces, esa declaración nos pone en otra posición, en otro terreno, en el terreno que estábamos antes, ¿cierto? El terreno que estábamos anteriormente, en el terreno delante de un fiscal, ¿cierto? Delante de un tribunal, bajo un veredicto de muerte. Ahora en esta nueva declaración, ¿cierto? En este nuevo veredicto, ahora estamos en el terreno de la gracia. Estamos en su gracia. ¿Por qué digo terreno? Para que se entienda que estamos firmes pisando, o sea, también significa que la firme gracia nos sustenta. La firme gracia, ¿cierto?, nos sostiene. La firme gracia, ¿cierto?, nos mantiene. Nos mantiene firme. ¿Se entiende? Vamos a la cuarta. Esa declaración de justificación que también nos da, ¿cierto?, nos concede una glorificación en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? Que, ¿cierto?, que nuestra justificación tiene un final, tiene una consumación. O sea, en el minuto que nosotros fuimos salvos, hagamos cuenta, no sé, ya a los 20 años, ¿cierto? Fuimos salvos a los 20 años, pero, ¿cierto?, hay una finalización de esa salvación. Esa salvación tiene ¿cierto?, una consumación, ¿cierto? Fuimos salvos a los 20 años, pero cuando lleguemos delante del Señor, ¿cierto?, vamos a recibir esa salvación, por así decirlo. ¿Cierto? Vamos a ser glorificados. Entonces, de los 20 años, para que se entienda, de los 20 años, al momento cuando yo estemos delante del Señor, de los 20 años en adelante, esa declaración de justificación, que es cierto que en la que fuimos declarados justos, ¿cierto?, nos da esperanza, nos llena de esperanza
en que vamos a recibir esa glorificación. O sea, que esto es interesante porque la misma declaración de justificación nos llena el corazón, ¿cierto? Nos llena el intelecto, las emociones, de que vamos a ser glorificados. ¿Se entiende? ¿O no? ¿O no se entiende? O sea, incluso Pablo dice que nos podemos glorificar, nos gloriamos en aquella esperanza. Eso es lo que dice Pablo, nos gloriamos en aquella esperanza. Pero, ¿cierto? No tiene que ver con que la palabra gloriarnos no tiene que ver con que, ¿cierto?, nos jactemos de logro humano, de beneficios terrenales, no quiere decir con eso, ¿cierto? Nos gloriamos en la esperanza de lo que vamos a recibir. Nos gloriamos en este caso en el logro que Cristo hizo. En eso nos gloriamos, ¿cierto? Quinta beneficio. En esa declaración que Dios hizo a través de Cristo en nosotros, ¿cierto? Trae consigo gozo en las tribulaciones. Dice que gozo en las tribulaciones. Entonces, aquí mucho, en lo que decía antes el hermano Brian, muchos pueden incluso cuestionar a Pablo, porque decirle, pero Pablo, ¿cómo no estás diciendo eso? Que esta justificación que hizo Cristo o Dios, ¿cierto?, en cada uno de los salvos, ¿cómo eso que nos produce gozo si nosotros estamos viviendo persecución o vamos a vivir persecución? O sea, están dentro, bajo el Estado, bajo el Imperio Romano, no era nada muy fácil vivir el cristianismo. Pero Pablo dice que, ¿cierto?, que en esta declaración de justicia, ¿cierto?, el beneficio es que el salvo vive en un gozo en las tribulaciones. La pregunta es, ¿cómo nos gozamos en las tribulaciones? O sea, ¿nadie se goza en las tribulaciones? ¿O alguien anda feliz de la vida cuando se le quema un auto, por ejemplo? No. Claro. O sea, nadie dice gracias, Señor, porque se quemó el auto. O sea, entonces, lo que Pablo está diciendo es que tiene que ver que, así como nos gloriamos en la glorificación que vamos a recibir, ¿cierto?, en la gloria de Dios, también tenemos que glorificarnos en la vida que nosotros llevamos, o sea, en las distintas pruebas y circunstancias que nosotros, ¿cierto?, que nosotros vamos a experimentar dentro de la vida. Que eso no, ¿cierto?, que eso no está ajeno a la vida. O sea, aquí donde es interesante observar de este falso evangelio que se predica, que el hombre tiene que vivir bajo un exitismo. Un hombre tiene que vivir, ¿cierto?, vivir ser cabeza y no cola, como algunos dicen. Que el hombre, ¿cierto?, está exento a la pobreza, que el hombre está exento a la enfermedad. Eso es mentira. Porque Pablo aquí está apuntando de que independiente que hayamos sido justificados, pero esa justificación nos alienta a poder, ¿cierto?, superar las tribulaciones, superar las situaciones, ¿cierto?, las situaciones o las circunstancias contrarias, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo dice que no vamos a estar, ¿cierto?, con la tremenda sonrisa en la prueba, no, sino que entendemos que la prueba es parte de, que la circunstancia es parte de, que la enfermedad es parte de, que el dolor es parte de, porque si se supone que si yo tengo un ser querido y fallece ese ser querido y yo, porque soy salvo, voy a estar, ¿cierto?, intacto e inmune, como de forma estoica, sin llorar, no, yo, ¿cierto?, me tengo que lamentar. ¿Cierto? Pablo está diciendo que todo lo que, ¿cierto?, lo que ocurra, independiente que sea malo, pero es parte de la vida. Pero que el hombre tiene que descansar, ¿cierto?, que aquello finalmente produce gozo. Claro. Se ve mucho, sobre todo, como dice usted, cuando alguien fallece. Generalmente no dejan que la persona demuestre su dolor en el llanto, por ejemplo. Se le empieza a decir que no llore porque descansa bien, que va a estar en Cristo, pero hay un dolor porque ya no va a estar, ya no lo van a ver. Entonces, yo les digo siempre, déjenlo tranquilo, dejen que se desahogue, que llore, porque es una pérdida para ellos. Claro, además el gozo que apunta Pablo no es ese gozo que uno tiene que dar, no, es ese gozo que el salvo experimenta en el interior. A eso apunta, ¿cierto? Un gozo interior que, independiente de que está viviendo una aflicción,
sabe cómo tomarla, sabe cómo, ¿cierto? ¿Cierto? Sabe cómo reaccionar, cómo vivir, y sabe que aquello le va a traer buenas consecuencias. Sabe que ¿cierto? Va a generar en él un cambio, que es lo que Pablo finalmente, bueno, después en este texto está diciendo. Dice, las tribulaciones a que se refiere el apóstol, ¿cierto? Incluyen hasta los momentos de duda, de amargura, de desesperación. Pablo apunta, ¿cierto?, a enfrentar aquello con actitud de gozo y confianza, porque eso producirá en nosotros perseverancia, carácter y esperanza. O sea, los beneficios redentores que vienen a través de la declaración de justificación, lo que me daba cuenta es que no dejan al hombre, ¿cierto? No lo dejan a la deriva. O sea, no lo dejan en un, ¿cierto? Usted es salvo y vaya. No queda solo. El salvo no queda absolutamente en ningún minuto, queda solo. O sea, Pablo está apuntando a todos los factores que, ¿cierto?, están involucrados en la vida del ser humano. En todo. La carta del gozo. Y lo están pasando. Y él está preso. Y él está preso. También dice que tenga sumo gozo cuando se encuentra en diversas pruebas. Claro, tener sumo gozo cuando se encuentran las diversas pruebas. Entonces, el beneficio que está hablando Pablo aquí tiene que ver con ¿qué? Con el crecimiento espiritual mediante el sufrimiento. Es extraño, incluso es paradójico esto, hermano, porque la gente piensa que crecer en Dios es crecer cuando uno tiene más. O sea, bueno, es como extraño. Incluso aquí cuando uno dice, la matemática del Señor es extraña, porque no es 2 más 2, es 2 menos 2, una cosa así. Parece que el cristiano crece más hacia abajo que cuando va hacia arriba. Entonces, incluso eso se pierde el enfoque, porque la gente dice, mire el hermano que está bendecido, porque lo ve, ¿cierto? Porque lo ve que tiene una empresa, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, el hermano está bendecido, tiene 4 casas, ¿cierto? Un departamento, está bendecido, pero resulta que se confunde porque está mal enfocado. La matemática del Señor es distinta. Incluso me llama la atención cuando que la suma que hace él, cuando incluso los discípulos van cuestionando, van preguntándose quién quiere ser el que manda. Y el Señor le dice, es que entre ustedes no es así. Los del mundo es así. Y como el mundo lo hace así, el mundo termina enseñoreándose del resto de los más débiles. Pero ustedes no. Y dice, el Señor usa una palabra, ustedes tienen que ser diáconos, ustedes tienen que ser servidores. O sea, si ustedes quieren crecer, si ustedes quieren sumar, tienen que hacerse menos, tienen que hacerse menos. Entonces se cuenta que la matemática del Señor es extraña. Para ser más hay que ser menos. Para crecer en el Señor hay que ser menos. La iglesia se confundió, cambió el paradigma. Entonces, claro, tenemos que negarnos el sufrimiento. Niéguese el sufrimiento. No, es que no podemos negarnos el sufrimiento. Van a venir las pruebas, van a venir las dificultades, van a venir las situaciones, los problemas. Vamos a pelear con la señora de repente, ¿o no? Y es bueno para que se forje el carácter, ¿o no? O vamos a vivir toda la vida así. Y si hay problemas, le echa la culpa al diablo. Claro. Porque mire, pero al considerar igual la ciencia de ese tiempo, ellos, la prueba de ellos era como una cuestión. No, nosotros vivimos en una. Nosotros vivimos, incluso nosotros estamos hermanos, estamos viviendo, al menos si lo vemos vemos de la óptica chilena. La mayoría la mayoría que venimos del tiempo, no sé, pues del 75 para arriba, los primeros años del 80, cuando había pobreza y cuando había extrema pobreza, ¿se recuerda? Ya, nosotros nos pegamos el salto, disculpe la palabra, nos pegamos un salto y cambió nuestra economía cambió. Y allí yo me acuerdo que nosotros, al menos en mi iglesia, cuando yo participaba de la iglesia, nosotros íbamos a la iglesia porque teníamos hambre, pues, hermano.
Por eso llegábamos a la iglesia, porque teníamos hambre, porque la iglesia daban pancito, en la escuela dominical daban lechecita con pancito en la mañana, y si a veces nos quedábamos había almuerzo, y para las vigilias habíamos completa la familia, porque sabíamos que 4 o 5 de la mañana nos daban el cafecito y daban el caldito. ¿Y, ¿cierto? Entonces, nosotros saltamos de la necesidad a la abundancia, pero eso no quiere decir que la matemática del Señor ha cambiado. El Señor sigue tratando de la misma manera. Entonces, el hecho de que estemos en una mejor economía, bien, excelente, pero pueden venir otras circunstancias que nos pueden, ¿cierto?, hacer para poder cambiar, para ir moldeando nuestro carácter. ¿Cierto? Entonces, ¿qué dice Pablo? El beneficio es, ¿cierto?, es crecimiento. Nosotros crecemos sufriendo. Es extraño esto, Señor. Porque dice que el sufrimiento que se experimenta, dice, por el salvo genera virtudes, genera carácter, genera virtud. O sea, ¿qué dice? De la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, la esperanza no avergüenza, dice. Y todo apunta, ¿cierto?, un carácter probado que producirá en nosotros una convicción más profunda y segura de lo que estamos esperando en el Señor. Es genial lo que hace, la forma como el Señor nos atrae. Incluso ese, podríamos llamarlo enigma, no va a ser nunca resuelto. Porque uno ve, por ejemplo, el libro de Job, cómo termina. El libro de Job, ninguna parte el autor dice, ya, y de esto se trató el sufrimiento, ¿qué pasó, Job? No hay una respuesta. Terminamos el libro de Job, claro, Job bendiciendo, ahora lo que no, ¿cierto? No, de oída está bien oído, sino que ahora realmente entiendo todo. Pero en ninguna parte el autor dice, mire, de esto significa que el justo sufre. No dice. ¿Me explica? ¿Por qué sufre el justo? Porque esa es la gran pregunta, incluso la gran disputa. Y vienen los amigos y dicen, no, mira, lo que pasa es que tú tuviste algo hiciste. Y este es el resultado de ese algo. Entonces después viene el otro amigo y el otro más filósofo que el anterior, y así empiezan las explicaciones. Pero el autor no nos dice a nosotros qué pasó. ¿Por qué sufre el justo? ¿Por qué mediante el sufrimiento tenía que Dios salvarnos? ¿Se da cuenta que la paradoja? Sexto beneficio. La declaración de justificación nos beneficia con que el amor de Dios ha sido derramado en el corazón de cada salvo. O sea, ¿cuál es lo que está proponiendo Pablo? ¿Cierto? Es que, primero, viene del versículo anterior, dice que la esperanza no avergüenza, viene siguiendo el versículo, la esperanza no avergüenza, luego, ¿cierto?, de la tribulación, paciencia, prueba, dice que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en el corazón. O sea, va sumando Pablo. Ahora, ¿cuál es el punto de Pablo? Es que, ¿cierto?, la vergüenza tendría que acarrearnos a llevarnos al minuto cuando Dios declare, o en el juicio final, Dios tendría que declararnos el veredicto de muerte. Pero nuestra esperanza está fundada en que no vamos a recibir ese veredicto de muerte, sino que vamos a recibir la glorificación. Y ahí Pablo dice, ¿por qué? Porque en ese juicio, ¿cierto? O sea, los que confían en aquello, ¿cierto?, no vamos a ser avergonzados, no vamos a recibir esa vergüenza, porque tenemos una confianza, ¿cierto?, en que Dios ha derramado su amor. O sea, aquí la palabra, no sé si no sé si está bien intencionada, pero hay algo que nos liga con Dios, o un sentimiento que nos liga con Dios, que Pablo después lo desarrolla, ¿cierto?, en el Romano final, de Romano 8. Dice, nada nos podrá separar del amor, ¿cierto?, de esa ligación, de esa unión. Entonces, en este beneficio, o sea, el amor, o ese sentimiento divino, nos tiene unido con Dios. Esto nos tiene unido con Dios. Entonces, ese sentimiento o sea, no es una emoción, más que un sentimiento. Es una esencia de parte de Dios que derrama en el salvo. Y lo más lindo que esa relación, esa comunión, eso que experimenta el salvo, el Espíritu Santo es el que está constantemente comunicándolo o recordándolo.
Entonces, sigamos. Entonces, incluso la palabra derramar tiene que ver con, ¿cierto? Tiene que ver con algo que empapar de forma extravagante. Eso significa derramar. Algo que es cierto que es derramado. Entonces, lo que está diciendo Pablo es que Dios derramó su amor. O sea, esa es la figura. Dios derramó su amor. ¿Cierto? Se desbordó de forma extravagante de amor. Ahora la palabra, sabemos todos que la palabra amor, ¿cierto? Significa ágape, ¿cierto? Es amor sacrificial, ¿cierto? Es una entrega, una demostración de amor sacrificial. Entonces, Dios, en esta declaración esta declaración de justificación, Pablo está diciendo que Dios se derramó, ¿cierto? Se derramó de lleno en cada salvo. ¿Ah? Le dio más. Entonces, dice, y lo hace por forma de qué? Lo hace por medio del Espíritu Santo. ¿Cierto? Lo hace por medio del Espíritu Santo. Aquí entra, ¿cierto? Aquí entra la parte del Espíritu Santo. Lo hace como agente, ¿cierto? Como agente divino del Espíritu Santo. ¿Y esto qué significa? ¿O cuál es el beneficio? Que es el Espíritu Santo en nosotros el que está en constante comunicación o relación para estar en verdadera comunión. Me larga la frase. Pero es el Espíritu Santo el que provoca en nosotros esa constante relación. Es el Espíritu Santo el que está en nosotros comunicándonos ese perfecto amor y esa relación que tenemos con el Padre. Es el Espíritu Santo. Incluso aquí el beneficio que podríamos decir, o sea, el Señor no nos dejó solo. Y es la promesa que le hace a los discípulos cuando dice, no los dejaré solos, no los dejaré huérfanos, y enviaré un consolador, un paracleto. Entonces, ese sentimiento divino, entonces, ¿cierto? Que es derramado y que está en cada salvo, ¿cierto? Está transmitido, está constantemente transmitido, constantemente, ¿cierto? Está pulsado por el Espíritu Santo que no solamente está, sino que vive y mora en cada salvo. No viene de vez en cuando, como algunos dicen, ven, Espíritu Santo, no, vive, mora, hace una morada. ¿Cuál sería el beneficio de esto? ¿Cierto? Que hay una seguridad interna de que Dios nos ama y que tenemos una relación de amor con Él. Por eso, viendo los primeros beneficios, entonces no podemos ver a un Dios malo, un Dios que quiere castigarnos, porque hay una relación de amor. En este mismo beneficio viene el tema del Espíritu Santo que dice que nos ha dado. Aunque Pablo no está tratando directamente con el tema de la garantía, ni el sello, ¿cierto? Ni el arrabón, lo que aparece en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Pero cuando dice que por el amor que ha sido derramado en nosotros ha sido dado por el Espíritu Santo, ha sido dado, esa palabra dado da a entender de que tiene que ver con, ¿cierto? Ha sido concedido, infundido o repartido. Pero el punto de Pablo, creo yo, que independiente que no está hablando, como le digo, del sello de la garantía del Espíritu Santo, pero sí en el beneficio que tenemos por medio de la declaración de justicia que nos ha sido dada en Cristo, es que el Espíritu Santo está permanentemente en cada salvo. Permanentemente. Está. ¿Y por qué está? Porque es el agente divino o la persona divina quien produce la convicción de nuestra salvación, el que nos convence constantemente que somos salvos. Es el que nos mueve a la gratitud, el que nos mueve a la adoración, el que nos mueve, ¿cierto?, al estudio de la palabra, el que nos mueve a que estemos aquí, porque si fuera por nuestros deseos de enemigos de Dios, no. Entonces, el Espíritu Santo también es otro beneficio. Octavo, ¿cierto? Que en esta declaración de justificación que Dios hace, Dios muestra, ¿cierto? Muestra o demuestra de forma histórica quién es Él, mediante su amor. ¿Quién es Él? El texto, déjenme volver al texto para no. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero el texto está aquí
Sí, aquí, nos fue dado. Porque Cristo, cuando uno éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, ciertamente apenas morirá por algunos, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este beneficio viene a demostrar que Dios siempre ha mostrado su amor. Eso es lo que quiere decir. Un autor que estoy leyendo, que toma algunos de los apuntes y están aquí, él dice lo siguiente, dice en estos versículos que están del 6 al 8, dice, el amor humano, en el mejor de los casos, podría llevar a alguien a dar su vida por una persona verdaderamente buena. O sea, contrastando con el amor divino. Eso es lo que quiere decir Pablo. El gran beneficio de la justificación es que Dios muestra su amor. O sea, no solamente derrama su amor, sino que también muestra su amor. Lo deja en manifiesto. Eso es lo que quiere decir Pablo. Entonces, Pablo está contrastando, y este autor también está haciendo el contraste, es que nadie, a lo mejor alguien sí podría morir por otro. Eso es lo que quiere decir Pablo. Alguien sí podría morir por otro. Por alguien bueno o por alguien que ama. Pero nadie muere por su enemigo. Eso es lo que está diciendo Pablo. El mismo autor dice, Cristo enviado por Dios murió no por gente justa. Aquí quiere quedar demostrado el amor. Cristo enviado por Dios murió no por gente justa, ni siquiera por gente buena, sino por gente rebelde e indigna. Por tanto, dice, el amor de Dios es una magnitud y fiabilidad mucho mayor que el amor humano más grande que pueda existir. O sea, la cruz no fue el resultado de una bondad humana, o sea, nada bueno había en el ser humano para que Cristo muriera. Ese es el punto, nada bueno. O sea, en la cruz, por eso que Juan 3:16, cuando dice que, ¿cómo dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo, que es cierto que entregó. Ahí está la manifestación de la expresión de amor, una expresión de amor eterno. ¿Y qué significa esto? Que Pablo está demostrando que en esta justificación que él hace sobre los salvos, Dios se muestra tal cual es. Su naturaleza es amor y lo deja manifestado, ¿cierto?, mediante la obra que hace Cristo. Cristo entonces muere cuando estábamos totalmente perdidos, dice, cuando éramos débiles. Porque no somos absolutamente, claro, estábamos perdidos porque no teníamos la capacidad, ¿cierto?, de alcanzar su gloria. No teníamos la capacidad, ¿cierto?, de hacer nada bueno. Nada bueno había en nosotros, ¿cierto? Capítulo 3, versículo 10, nada bueno. Y lo hizo en el tiempo que Dios tenía determinado. Entonces Cristo no murió por ningún justo, murió por rebeldes y enemigos de Dios, dice Pablo. Ese sacrificio es contrastado con el amor humano, donde Pablo, ¿cierto?, nos dice que si alguien podía morir por otro, tendría que ser por alguien que quiere. Pero nadie moriría por un enemigo. O sea, nadie muere por un enemigo. Que se muera solo. Esa sería la respuesta. Pero si uno, por ejemplo, si alguien le pidieran, por ejemplo, le pidieran la hija o el hijo, uno muere por su hijo porque ama. ¿Cierto? Aquí, claro, como dice el hermano David, no estamos acá, nuestro escenario es distinto, pero en otros países están matando a los cristianos. ¿Dónde es? En Sudán, en Nigeria, en varios países africanos. Entonces, pero, por ejemplo, el punto es, ¿yo puedo morir por otro? ¿Por otra persona? Sí, dice Pablo. O sea, uno podría morir, pero Cristo no murió por ninguno bueno, ni porque alguien se lo merecía. Cristo muere porque todos son enemigos. Esa es la diferencia. O sea, ahí está, en eso quiere decir el beneficio, este octavo beneficio. De esa manera Dios muestra su amor. Esta es la manera en la cual Dios demuestra su amor. Esta es la manera en la cual, ¿cierto?, podemos entender la naturaleza del amor de Dios. ¿Cuál es su naturaleza? Que independiente de que éramos enemigos, rebeldes de Dios, enemigos, acérrimos, rebeldes, transgresores, llenos de pecado, Dios muestra su amor con Cristo, o sea, a través de Cristo. O sea, eso nos debe dar más seguridad de salvación. 9. En esta declaración de justificación, Dios nos salva de la futura ira, del juicio de la ira de Dios. Nos salva, ¿cierto?, de ese juicio de condenación eterna. Eso quiere decir, dice, pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, o sea, la sangre de Cristo, la expiación de Cristo, propiciación de Cristo,
por Él, por Cristo, seremos salvos de la ira. ¿Cierto? Este es el gran beneficio, o lo que viene en realidad a responder la posible interrogante. La justificación es tan firme, está tan ejecutoriada, está tan, ¿cierto?, perfecta, ella es la obra de Cristo, que esa justificación nos libera, ¿cierto? Nos libera, nos da plena seguridad a nosotros, los salvos, de que lo que Cristo hizo en ese derramamiento de sangre nos va a liberar de ese juicio futuro escatológico de la ira de Dios sobre los que no creyeron. Y que eso quiere decir cuando se le dice caiga el martillazo y diga condenados eternamente de muerte o muerte eterna. ¿Se entiende esa? Nos libra, o sea, nuestra declaración de justificación, de que ahora somos salvos, nos saca de ese juicio de ira, nos libra de ese sacrificio, de ese juicio, ya nos vamos a condenación, nos libra. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Otro beneficio, y nos quedan dos. Dice, la declaración de justificación nos reconcilia, aunque ya Pablo dijo que teníamos, ¿cierto?, la paz con Dios, pero Pablo nuevamente vuelve a citar el texto y dice, porque si siendo enemigos, siguiendo la lectura anterior, ¿cierto?, que tiene que ver con que nos libra de la ira, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Mira, aquí Pablo está haciendo algo grandioso. Dice que la vida de Cristo es la que nos mantiene seguros. En sencillas palabras. Su vida, su perfecta vida, Cristo, el Hijo, por Él, ¿cierto?, tenemos todos los beneficios. Por Él estamos seguros. En sencillas palabras. Entonces, Pablo, ¿qué está diciendo? Que ¿cierto?, la salvación que hemos obtenido está asegurada por lo que Cristo hizo. Y el texto es interesante, dice, porque siendo enemigos, aquí lo que antes, y la palabra enemigos es casi decir siendo satanases, siendo rebeldes, contumaces. Entonces dice, en esa condición de enemigos, en esa condición de que no queríamos nada con Él, ¿cierto?, mediante la muerte de Cristo, una vez, ¿cierto?, justificado, nos reconcilia, y esa reconciliación, ¿cierto?, se produce una pacificación o reconciliación, hemos hecho las paces, y ahora estamos firmes, ¿cierto?, estamos reconciliados y seguros en lo que Cristo hizo. Seremos salvos por su vida, dice. Y aquí tomé algunos textos que son interesantes porque lo que respecta con la reconciliación mediante la muerte de Cristo, 2 Corintios 5, 18 y 19, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Que Dios estaba en Cristo y se reconciliando consigo al mundo. O sea, Dios por medio de su, ¿cierto?, por medio de su santidad, ¿cierto?, necesita mostrar su justa ira. Pero el hombre, ¿cierto?, el hombre está en un estado en la cual está enemistado, ¿cierto? Hay una enemistad, el hombre no puede, ¿cierto?, está en una hostilidad. Pero ¿qué quiere decir esto? Dice, por medio del sacrificio, Cristo hace un sacrificio y hace las paces, así hay que entenderlo. Ese sacrificio hace las paces y nos reconcilia. Entonces eso con mayor razón nos liberta del, obviamente, o sea, nuevamente repito, del juicio final. Y nos asegura, como decía yo, nos asegura la vida en Cristo. Y aquí coloqué varios textos que tienen que ver con ese asegurarnos o guardados en Cristo. O sea, nuestra vida está guardada en lo que Cristo hizo. O sea, no solamente en lo que hizo, sino que también Pablo dice que estamos guardados en Él, en su propia vida, en su propia, ¿cierto?, en su propia persona. Dice, Colosenses 3, del 1 al 4 en realidad, pero tomé una frase, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo, escondida. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, nuestra vida sigue guardada en Él, una vida que está, ¿cierto?, en una perfección, en una progresión de perfección.
Bueno, Romanos ya lo vamos a ver, nada nos podrá separar del amor, dice, del amor de Dios, que es en Cristo. El sujeto de todo esto es Cristo. Ese es el punto, el sujeto de todo esto, de todo este beneficio, nuevamente es Cristo. Juan 10, 28, 29, que delante lo citamos, cuando dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. O sea, estamos guardados y asegurados nuestra vida en Cristo. Hermanos, si nosotros nos llega a pasar algo de aquí a más rato, de aquí a mañana, nosotros estamos guardados en Cristo. Su vida está guardada en Cristo. Si viene la enfermedad, viene la dificultad, si no sé, si nos pasó algo, no vimos un accidente, cualquier cosa, pero estamos en Cristo. Primera Pedro 1.5, cuando Pedro a la iglesia que están en la actual Turquía dice, guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada y para manifestarse en el tiempo postrero. Está hablando, ¿cierto?, de la glorificación futura. Pero dice, los creyentes son guardados por el poder de Dios, fíjese. No dice que son guardados por el poder humano, no dice que son guardados por su propia fuerza, no dice que son guardados por su propia capacidad, dice que son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y la palabra ahí, la palabra que en el texto que estamos viendo de Romanos 5, dice, mucho más, dice, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea, aquí el sujeto es Cristo. Y la palabra salvos, ¿se recuerdan cuando estudiamos sozo? Guardados, protegidos. Guardado y protegido. Nuestra vida está guardada y protegida en Cristo. Y el último, la última declaración, el último beneficio, dice que en esta declaración dice que también dice que ahí tenemos gozo en Dios. O sea, estamos gozosos en Dios, nos glorificamos en Dios, tenemos regocijo en Dios. Dice, y no solo esto, dice Pablo, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. O sea, para terminar, Pablo, con respecto a todos estos beneficios, dice que no solamente somos guardados, estamos protegidos, los salvos, ¿cierto?, están seguros en Cristo, sino que también dice que nos gloriamos, ¿cierto?, volviendo a las tribulaciones, dice que también nos gloriamos por el beneficio que hemos recibido. O sea, nosotros tenemos que gloriarnos por los beneficios recibidos. Nos gloriamos por lo que Cristo hizo. ¿Cierto? Nuestro mayor deleite no tiene que ser, ¿cierto?, lo que tenemos. Nuestro mayor deleite es lo que obtuvimos a través de Cristo. O sea, nuestro gozo, nuestro regocijo, nuestra gratitud, nuestra acción de gracia es por lo que Cristo hizo. Eso está diciendo Pablo. O sea, no se trata de, ¿cierto?, de obra o mérito o logro, sino que se trata de gloriarnos en la obra perfecta que nos reconcilió con el Padre. O sea, lo que Pablo está diciendo en sencillas palabras o en palabras más sencillas, siéntase dichoso de lo que Cristo, o sea, de lo que Dios hizo, ¿cierto?, de lo que Dios hizo a través de Cristo. O sea, Cristo lo liberó de la condenación de la muerte eterna y lo colocó, lo instaló en otra plataforma, en otro terreno, la gracia. Siéntase dichoso, siéntase contento, siéntase feliz que es salvo. Por eso es que nuestra oración tiene que ser gracias, Dios, siempre decir gracias, Señor, por Cristo. Gracias, ¿cierto? Claro, nuestra oración siempre tiene que ser gracias, Dios, por Cristo, gracias por tu Hijo. Entonces, y cerramos con este texto que me encanta, que está ahí en Efesios, cuando dice, a Él sea la gloria, en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. O sea, la gloria es de Cristo. Ahí están los 12 beneficios, hermanos. ¿Algo que decir? Ah. Bien. Entonces, hoy hemos visto, ¿cierto?, que lo que Dios hizo al declararnos justos está firme, seguro, fundado en lo que Cristo hizo.
Y eso es indeleble, nada lo puede, ¿cierto? Nada lo puede destruir, nada lo puede sofocar, nada lo puede, ¿cierto? Tratar de buscar ¿cierto? Algún ápice de destrucción, nada, absolutamente nada. Está firme. Bien, oramos. ¿Nadie quiere decir nada? ¿No? Bien. Pablo quería demostrar que con la misma fuerza en la que él ejecutaba el castigo, el castigo merece la muerte. Con la misma fuerza también quería demostrar a través de estos argumentos y con la misma fuerza también es declarado salvo o libre. El mismo poder que opera, ¿cierto?, en el veredicto de muerte, el mismo poder que opera en el veredicto de vida. Así que, hermano, siéntase dichoso por lo que Cristo ha hecho, o sea, por lo que Dios ha hecho a través de Cristo en nosotros. En nosotros. O sea, le debemos, vamos, como dice Pablo, deudor soy del Evangelio. Somos deudores eternos del Evangelio. Y tenemos que, ¿cierto?, constantemente dar gracias por lo que Dios ha hecho en Cristo. Esa es nuestra gratitud. A veces no quiero ser majadero, pero a veces nosotros en nuestra oración decimos, gracias Señor por lo que me has dado. Gracias Señor por no sé, por el bienestar, por la salud, por la enfermedad, por la despensa. Pero se nos olvida lo esencial, po. Gracias a Dios por Cristo. Gracias por esa cruz. Gracias por ese calvario. Gracias por esa sangre que vertió. Gracias por ese sacrificio. Gracias por eso. Esa debe ser nuestra mayor gratitud. Que gracias a aquella obra perfecta estamos donde estamos. Y gracias a aquella obra maravillosa, ¿cierto?, de la gran demostración de amor. O sea, leemos la gran demostración de amor, pero fue su justa ira que merecíamos nosotros, pero que la recibe Cristo. Bien, oramos al Señor. ¿Alguien quiere orar? Pastor, ¿dio la oración? Para que escuchen los hermanos del Zoom. Sí. Señor, en esta noche te queremos dar las gracias por tu palabra, Señor, que a través de tu palabra podemos comprender, Señor, en el plano humano, el sacrificio, Señor, que fue tan grande, el regalo de tu vida, el regalo de la cruz, el regalo, Señor, de tu sacrificio, el regalo de tu muerte, Señor, que requeriríamos, Señor, de toda nuestra vida y aún más, y nunca lograremos entender tu gran amor, Señor. Todo es el resultado de tu amor. Se goza nuestra vida, se goza nuestro ser, Señor, al tratar de comprender a través de tu palabra lo que hiciste por nosotros. Gracias porque no mereciéndolo, Señor, tú decidiste hacerlo igual. Gracias por tu amor, gracias por amarnos, Señor. Gracias, Señor mío, por los que están aquí en esta noche. Gracias por el hermano Efraín, Señor, tu siervo. Gracias por los que vendrán, Señor, a comprender a la luz de tu palabra lo maravilloso que eres tú con nosotros, Señor amado. Y no solamente serán los que están aquí, los que vendrán, sino que vendrán muchos más a la luz de tu palabra, Señor. Te damos gracias, guárdanos, camino a nuestros hogares, Señor. Y bendecimos tu nombre ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.